Shalom, bienvenidos a una escuela más del discipulado. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Damos la bienvenida a nuestra hermana Susana Torres. Hola, gracias por invitarme a compartir contigo la palabra y a estudiar un poquito más sobre pues, lo que es el altar del incienso, ¿no? Que nos tocaría el día de hoy. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando del altar del incienso en el versículo 37 de Éxodo y vamos a iniciar el versículo 25. ¿Te gustaría leerlo? Sí, claro. Hizo también el altar de incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de 1 codo su anchura, cuadrado, y su altura de 2 codos. Sus cuernos eran de una sola pieza con él. Recubrió de oro puro su parte superior, sus lados alrededor y sus cuernos, y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de su moldura en sus 2 lados, en lados opuestos, como sostenedores para las varas con las cuales lo llevaban. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo, asimismo, el aceite de la santa unción y el incienso aromático puro, obra de apotecario. Así es. Bueno, la semana pasada hablábamos que el altar del incienso representa a Yeshua como intercesor entre Dios y nosotros. También hablábamos de que el incienso son las oraciones de los santos. Sí, creo que es un tema muy importante y también, Eli, quisiera aprovechar, si me lo permites, explicarle un poquito a las personas porque creo que es mucha información, son muchos datos duros de centímetros, de cuánto debe de medir la tabla, de cuánto debe de estar de alto, de cuáles son los ingredientes que para el aceite, cuáles son los ingredientes para el incienso. Entonces, a veces yo me pongo en el lugar de las personas, ¿no? Que se nos hace difícil a veces comprender el por qué en la palabra viene tanta descripción para hacer algo, para formar algo. Porque el Señor nos manda en detalle, ¿sí? Y lo que Él quiere de la naturaleza o que quiere que trabajemos en conjunto para lograr un objetivo. Entonces, a veces yo siento que la gente se abruma de escuchar tanto número, tanta información y dicen, bueno, ¿y por qué tanto? ¿Para qué tanto? O sea, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con toda esa información? Así es. Bueno, pues si te gustaría, si iniciamos de lo que es la madera de acacia, estudiando un poquito más lo que era el árbol de la acacia, dice que tenía que estar cerca de donde está el agua, o sea que el agua tenía que estar siempre cerca de él. Entonces esto me recuerda que nosotros como humanidad, como carnales, tenemos que estar siempre pegados a la palabra. ¿Recuerdas que en muchas ocasiones hemos estudiado que la palabra es el agua? Que el agua es la palabra, que necesitamos siempre estar llenos de esa agua. Que esa agua nos limpia al día a día de todo pensamiento o toda acción que nosotros podamos hacer que va en contra de las enseñanzas del Señor. Así es. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Eli, todo esto que estamos leyendo y que que nos viene en Éxodo, el altar del incienso, la madera de acacia, nosotros somos comparados con árboles. Entonces, lo que yo quería plasmar aquí es eso, de que todo lo que viene aquí, toda la simbología que el Señor nos presenta, todos los números, es para que nosotros podamos ver su grandeza, que podamos ver su perfección, porque cada centímetro, cada medida exacta que Él nos da es su perfección, es lo que Él plasma de sí mismo, porque nosotros por sí mismos no lo comprendemos, necesitamos estudiarlo. Él dice que tenemos que estudiar y leer verso a verso, sin quitar ninguna tilde, frase por frase, oración por oración. Todo lo tenemos que ir investigando, escudriñando. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que yo te refería hace ratito, ¿no? De que nosotros, para poder comprender todos estos números, es necesario que investiguemos y que nos vayamos al origen.
para que le demos un sentido en nuestra actualidad. Porque esto que nos está plasmando el Señor fue del Antiguo Testamento, en su antiguo pacto, que ahora con la muerte de Yeshua, ¿sí?, es cuando viene el nuevo pacto, que nosotros ya no necesitamos hacer todo esto. Pero nosotros debemos de aprender y de conocer también el Antiguo Testamento, porque su palabra viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no se puede separar, viene unido, porque todo es un plan de redención para nosotros, es un plan perfecto, donde el Redentor es Él, es Yeshua, y viene desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Así es. Entonces, si quieres, pues empezamos ahora sí con lo que era las medidas, que son importantes porque cada número tiene un símbolo, o sea, es un significado, perdón, pero no queremos adentrarnos tanto en el significado de los números, porque entonces sí los abrumaríamos a todos, ¿no? Sí. El cuadrado, Eli. Ok, bueno, dice que el cuadrado representa la perfección de Dios. ¿Te acuerdas que hacíamos la comparación del altar del incienso, que es así como un cubo? Y tú decías que si lo aventamos a donde quiera que caiga, pues va a caer de la misma manera. Entonces esto nos hace referencia al Señor, que Él es perfecto por donde quiera que busquemos, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que como tú lo decías, tipifica lo que el Señor es como una muestra de lo que el Señor es, tan solo hablando de las medidas de esta cajita que era el altar del incienso. Sí, fíjate que el cuadrado tiene un significado. Lo investigué y dice que el cuadrado viene del latín quadratus, que quiere decir 4. Ahora sí nos vamos a referir al número 4, porque en la construcción del altar del incienso nos hace mucha énfasis en el número 4, ¿sí? En saber qué es el número. El 4 es la letra Dalet y es la puerta de carpa o tienda, que significa mover, colgar o entrar. También sabemos que el número 4 es Yeshua. Así ¿sí? es, que Él es la puerta. Él es la puerta. Luego, de acuerdo a lo que investigamos, el cuarto día de la creación es muy importante, porque en ese día el Señor hizo las luces. ¿Y qué pasó ahí, Eli? Pues es donde Dios dice que hizo las lumbreras, donde a la luna la puso para alumbrar la noche y el sol para alumbrar el día. Y es ahí donde el Señor separa las luces de las tinieblas. ¿Y qué tiene que ver este día con lo del incienso? Pues que de alguna manera el incienso pues es la luz. Y el Señor pues hizo este día en especial, pues la luz y las tinieblas las separó. O sea, igual creo que en nosotros puede ser cuando en nosotros llega la luz, está separándonos de las tinieblas. Ok. Luego, también aparece el número 4 en el cuarto mandamiento. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Ahí nos está haciendo alusión ¿a qué, Eli? Al reposo, a la entrada. Al Shabbat. El Shabbat. Porque sigue siendo Yeshua la puerta. Así es. Es nuestro reposo. Luego nos dice del ministerio de Cristo, ¿sí?, que es nuestro único Salvador, es el bautizador con el Espíritu Santo y es el gran sanador y el Rey que viene. O sea, todo encamina al número 4, si te fijas, está haciendo mención. Luego, Yeshua nos cubre 4 necesidades al hombre. La primera, en el Espíritu, cuando somos bautizados con el Espíritu. En el alma, porque es nuestro único Salvador, es nuestra puerta, es nuestro intermediario, ¿no? En el cuerpo es nuestro gran sanador. Él es el que nos cura de nuestras enfermedades, de todos nuestros padecimientos. Si no vamos a Él, que es nuestro mediador, no hay sanación. Y la eternidad, que es el Rey que viene, ¿no? Luego hace alusión también a la ciudad santa de Jerusalén. ¿Sí? La construcción fue cuadrada,
perfectamente y habla de que medía 2.220 kilómetros, que también tiene un significado ese número, pero no nos vamos a meter a ese significado. El atrio también era un cuadrado que medía 53 metros de ancho y 53 metros de largo. También hace alusión al altar de sacrificio, donde sus medidas también eran perfectas y era un cuadrado que eran 2.30 metros de ancho y 2.30 metros de largo. Y el que me llama mucho la atención, Eli, es la del pectoral del sacerdote, que es una bolsa cuadrada de 23 centímetros de cada lado. O sea, yo me maravillo de ver cómo en la palabra cada vez se perfecciona y se plasma, ¿no?, en nosotros lo que el Señor está enseñándonos, lo que Él en nuestro diario investigar nos va plasmando, porque es perfecto el número 4, o sea, aparece y vuelve a aparecer en lo que vamos escudriñando y vuelve a salir el número 4. Así es. Bueno, pues igual a mí lo que me hace reflexionar mucho esta parte es que la palabra del Señor dice que las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y todo esto que estamos estudiando desde los anillos, desde la tabla, desde el oro, desde las telas, eso me hace pensar que esto es real, que todo fue hecho para Dios y por Dios. También algo de lo que me hace meditar un poco es de que el Señor manda que las cosas sean exactas. También sabemos que la palabra dice que Dios es un Dios de orden, un Dios de perfección. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos esto en especial, que es el tabernáculo, pues me hace pensar que Dios pues es perfecto. Así como hablábamos del cuadrado, es perfecto, o sea, no hay error en él. El cuadrado, hablábamos que en su forma, como es cuadrado, de 4 lados, literal, también viene a hacer alusión al cubo, porque en uno se manifiesta la perfección, que es el cuadrado, y en 2 se manifiesta el testimonio o la confirmación del uno, que es el cubo. Y habíamos dicho, como comentaste, que al aventar un cubo, nosotros aventamos un cubo y el cubo va a caer por cualquier lado, como caiga, va a caer parado. O sea, se va a mantener firme. Y a eso hace alusión la palabra. El Señor es perfecto y es firme, es inquebrantable, es perfecto, ¿sí? Por cualquier lado que lo veamos. De hecho, también hace alusión a los 4 ángulos de la tierra, que es número 4. Así es. ¿No? Bueno, sí, ahorita que mencionas eso me hace recordar de que el incienso tenía 4 cuernos y también dice que es la fortaleza para llevar la palabra a los 4 ángulos de la tierra. Sí, de hecho, a mí me llama la atención algo que leímos, que era que cuando se hacía el sacrificio del animal, la sangre se vertía en los cuernos. Entonces, yo me fui a investigar qué era el cuerno, ¿no? Y el cuerno estamos hablando de que es el shofar, que es una trompeta, porque en esta época era el shofar. Entonces, también dice, haciendo alusión al derramamiento de la sangre en los cuernos, que es, ¿qué te había comentado? A ver, espérame. Que era símbolo de arrogancia e insolencia. Entonces, así como que el cuerno es la fuerza del animal, que representaba la fuerza. Y en el altar están en los 4 polos, ¿sí? Al derramar la sangre del animal, ahí era el sacrificio, recordándonos la expiación del Señor, haciendo alusión a todo lo que somos, arrogantes, mentirosos, superfluos, ególatras, soberbios. Entonces, yo lo comparo de esa forma, que esa sangre fue derramada ahí y que Él nos cubre de todo lo que somos, nos limpió, ¿no? Y también dice que
que como símbolo del animal es la fuerza, ese cuerno. Entonces, la fuerza del Señor, ¿hasta dónde abarca, Eli? ¿Tiene medida? Sí. ¿Tiene medida la fuerza del Señor? No. No, no tiene fuerza. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos, por ejemplo, todo esto que estamos leyendo, cómo lo aplicaríamos en nuestra vida? No sé si a ti te llega alguna idea de cómo compararlo para que la gente que nos está observando y que nos está escuchando, también ellos puedan jugar un tantito con su imaginación, porque el Señor nos habla en parábolas. Él siempre hace comparaciones para que nosotros, en nuestra mente, ¿sí?, podamos comprender un poquito lo que Él nos está diciendo, a lo que Él hace referencia. No sé, con todo esto que hemos leído, a ti a qué o sea, ¿cómo lo podrías comparar tú con la vida? Pues, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la perfección y todo eso, todo esto que ellos hacían, o sea, el Señor les decía, tú vas a hacer de estas medidas y esto, y ellos lo hacían como el Señor les decía. Lo que a mí en lo personal estos últimos días me recuerda es que nosotros hacemos el pan para el Shabbat. Entonces, como de donde nosotros aprendimos a hacer el pan, la altura del nivel del mar es diferente, nosotros decíamos, bueno, el pan no leuda por la altura, entonces vamos a echarle más, ¿cómo se llama él? Levadura. Más levadura. Y bueno, como no leuda, pues vamos a echarle más leche, vamos a echarle más. Y así estuvimos haciéndolo. No seguíamos, digamos, la receta como estaba, la instrucción como estaba. Lo hacíamos como nosotros creímos. Ajá, entonces ellos lo hacían como el Señor les decía, pero nosotros lo hacíamos como creíamos. Entonces lo que me hace pensar es que si está ahí la instrucción, tú la tienes que seguir, no a lo que yo crea o a lo que yo piense. Entonces yo relaciono esto en que nosotros estábamos haciendo el pan, pero con las medidas que nosotros creíamos, a lo que nosotros nos imaginamos. Porque no estaba saliendo bien, era lo que yo me imaginaba, lo que nos imaginábamos con las compañeras. No, y lo probábamos. Ajá, y lo probábamos, pero entonces ya después dices, bueno, pues es que la instrucción está ahí, voy a hacer lo que yo quiera, como yo creo o como dice la instrucción. Entonces, para mí eso es lo que yo aprendí de esto, de que, o sea, si te dan la instrucción, la tienes que hacer como es, no como tú crees, no como te lo imaginas. Porque imagínate que estas personas no hubiesen seguido la instrucción del Señor y no hubiesen hecho las medidas como Él decía, que no hubiesen usado los materiales que el Señor les estaba indicando. Así como tú decías hace rato que cuando cubrían el lugar santísimo tenía que ser con una tela lo suficientemente gruesa para que no saliera la luz y no se quemase el pueblo. Que no muriera por la santidad del Señor. Exacto. Sí, fíjate que yo también lo he comparado, pero lo he comparado conmigo, con el cuerpo del ser humano. Cómo el Señor es perfecto en las dimensiones de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, ¿no? O sea, todo lo hace perfecto y tiene una medida exacta y tiene una dimensión exacta. Tiene una localización perfecta. Por ejemplo, la mente está en el norte, los pies están en el sur, que es el que toca la tierra, ¿no? Aquí estamos hablando de la relación con la santidad y de la relación con la tierra, con lo que es el enemigo, con la carne. Entonces, a mí te digo, yo siempre trato de comparar todo lo que leo con mi cuerpo o con mi carácter o con mi actitud, con mi persona, porque yo siento que, por ejemplo, el tabernáculo somos nosotros mismos y Él lo plasmó en una tienda de campaña, en una tienda con diferentes medidas y especificaciones, que con nosotros es lo mismo. Nosotros somos un tabernáculo y nosotros tenemos un cuerpo que es el atrio, donde nosotros tenemos que quemar y hacer holocausto en nuestra carne, o sea, nuestros deseos. Y luego viene el lugar santo, ¿no? Y que es nuestra alma, que es donde tenemos que trabajar nuestro carácter, que es donde tenemos que trabajar nuestro pensamiento. Y luego viene el lugar santísimo, que es ya nuestra relación y es donde viene ya esa alusión a lo que es el
¿cómo se llama? El incenciario, pues, el altar del incienso, ¿no? Que ya viene lo que es el humo, es el olor grato al Señor y es la relación en aquella época, era la relación que ellos tenían con el Señor. A través del humo era el olor grato que subía al Señor. Ahora no hay humo, no hay incienso. Ahora son nuestras oraciones, que sería el incienso, pero el Señor también conoce nuestro corazón, porque si te fijas, en el aceite de la Santa Unción, Él manda diferentes hierbas, diferentes, ¿cómo se llaman? Especias, y ponía medidas también exactas para su preparación. Y cuando las iba leyendo, yo me fui, admirando de cómo, por ejemplo, el cálamo aromático, que es una caña que crecía erguidamente en un lugar pantanoso, fíjate, y hace alusión o representa la preciosa resurrección de Cristo. Nosotros somos como esa planta que está en el pantano, que es la tierra, que es nuestra carne, que son nuestros deseos, y el Señor en nosotros, a través de la palabra, nos va levantando, nos va levantando para prepararnos para tener esa relación con Él. O sea, de lo más vil, que es un pantano, donde hay muerte, que no hay vida, crece esta planta. Entonces, así como nosotros, y de igual manera, cuando hemos cometido muchas cosas que no han sido agradables a los ojos del Señor, que van en contra de nosotros mismos, para lo que fuimos creados, es cuando digo de verdad que el Señor es muy bueno. El Señor es muy amoroso, porque Él piensa en nosotros todo el tiempo. Y aún sabiéndolo nosotros, es muy difícil dejar los placeres del mundo. Es muy difícil agarrar la palabra y leerla. Es muy difícil estudiarla, porque tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar momentos con tu familia, tienes que sacrificar momentos con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos, ¿no? Con la esposa. Pero todo tiene una recompensa. Y mi recompensa es tener la confianza y la esperanza de que yo voy a ver al Señor cara a cara. Esa es mi esperanza, esa es mi fe. Entonces es lo que a mí me mantiene. Pero sí, todo esto es como reflejarnos nosotros y hacer un autoanálisis y empezar a ver qué es lo que estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. A las personas que ya el Señor les habla y les empieza a mover de diferentes formas, escúchenlo, porque el Señor no te va a soltar, el Señor te va a regresar, el Señor te va a mantener firme, a que sigas con Él, porque Él no te va a soltar. Y así hagas lo que hagas, así grites, así llores, así hagas lo que hagas y digas, no te quiero, no te soporto, y yo quiero seguir, y yo quiero hacer esto, y yo quiero... con mis placeres del mundo, Él te va a ir guiando y Él te va a ir llevando por el camino para que tú termines, ¿sí? Obedeciéndolo, o en tu libre albedrío decirle que no, y vienen las consecuencias, ¿verdad? Así es, Susana. Bueno, pues lo que tú dices es muy interesante, porque pues el Señor, bueno, lo que yo he leído dice que el Señor tiene el suficiente poder, la suficiente fuerza, la suficiente autoridad para sacarnos de donde sea. Dice que Él es suficiente para los cuatro ángulos de la tierra, porque tal vez nosotros a veces podemos pensar que no va a alcanzar su misericordia para todos, pero creo que su misericordia del Señor alcanza para el hombre más malo del mundo, para el más malo que quiera recibirle y quiera entregarle su corazón y que realmente diga, bueno, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. El Señor es suficiente en su misericordia para alcanzarnos. Y también, pues sabemos personas que creemos que no somos tan malas. Y pues creo que también eso, su misericordia del Señor es suficiente para alcanzarnos y para tocarnos a nosotros. Así es. Así es, Susana. La oración, Eli. Sí. ¿Qué es la oración? Pues la oración es platicar con Dios,
prácticamente. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y enseguida continuamos? Bueno, y continuamos hablando de la oración. Estábamos hablando qué era la oración, Susana. Sí, creo que la oración, el Señor nos enseña a través del Padre Nuestro cómo debemos orarle a Él. Así Pero es. se divide en partes, ¿verdad, Eli? ¿Cuáles son? Bueno, primero dice que tenemos que orar al Padre a través del Hijo. Tenemos que orar pues de una manera que sale de nuestro corazón. Algo que yo he aprendido es que tu oración tiene que salir de tu corazón, que no tienes que ser como dice la palabra, como los gentiles que hacían vanas repeticiones de lo mismo. Tenemos que, o sea, cuando vas delante del Señor tienes que ir de una manera honesta, de una manera sencilla, a decirle lo que tienes en tu corazón, lo que necesitas también, darle gracias. Y no hacer lo mismo siempre, lo mismo, porque yo creo que hasta nosotros como personas, ¿no? Cuando platicamos, que te digan lo mismo, pues así como que no nos agrada. Te cansa, tanto, ¿no? Te cansa. Termina siendo un rezo. Así es, ¿no? Sí. Ayer que estábamos platicando para preparar la clase, tú decías de la gente que se pone a orar, por ejemplo, yo soy buena, Señor, pero ella me hizo esto, castígala, ¿no? Hablábamos de eso. Sí, pues bueno, decíamos que a lo que nosotros entendíamos, tal vez eso sería un fuego extraño para el Señor. Digamos una oración que Él no acepta, el hecho de que nosotros oremos y que le pidamos al Señor que a otra persona le vaya mal. Meditábamos en esto de que del fuego extraño, del incienso extraño, cómo el Señor acabó con aquellos hombres, con aquellos hijos de Aarón, porque ofrecieron incienso extraño, fuego extraño, y nosotros llegamos, a nuestra conclusión muy personal en que puede ser un fuego extraño el hecho de que nosotros cuando vamos a orar al Señor oremos para que a alguna persona le vaya mal, cuando la palabra dice que nosotros tenemos que orar por los que nos vituperan. Tenemos nosotros que tener misericordia para con ellos, porque así como ellos nos ofenden, también nosotros ofendimos al Señor y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, así como nosotros alcanzamos misericordia del Señor, nosotros tenemos que orar por esas personas y no que les vaya mal, sino que Dios toque su corazón, porque tal vez las personas pues tienen alguna razón para ser como son, pero creo que cuando el Señor toca su corazón, cuando el Señor llega a su corazón, pues su vida cambia. Sí. También cambia la manera de pensar. Sí, y a través del Padre Nuestro, el Señor nos enseña también, Eli, a que cómo debemos de exaltarlo primero. Cuando nosotros vamos a empezar una oración, nosotros tenemos que reconocer quién es Él. Tenemos que exaltarlo, tenemos que darle su lugar, tenemos que aceptar que Él es quien es. Así es. ¿Sí? Y no nosotros. Ya después de exaltarlo, el Señor hace en la oración, se plasma el agradecimiento. Tú tienes que ser agradecida por todo lo que nos da y por todas las pruebas que Él nos pone. También debemos de ser agradecidas, porque esas pruebas que Él nos permite tener son para que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu, para que nosotros podamos conocerle a través de esas pruebas, para que lo podamos ver, para que lo podamos escuchar, para que nosotros podamos estar más cerca de Él, ¿sí? Y por último es pedirle ahora sí. O sea, ¿qué necesitas? Pero Él conoce tu corazón. Ahí decías del humo extraño. O sea, es donde entra el que el aroma fragante sea el pedirle cosas que realmente nos edifiquen, no cosas que nos perjudiquen. Por ejemplo, pedirle que nos limpie nuestro corazón de toda amargura, que nos haga humildes, que nos quite toda soberbia, todo ego que traemos en el corazón, que nos permita identificar cuando nosotros tenemos culpa al ofender o al ser con el prójimo de una forma que a Él no le agrada, porque Él con su ejemplo vino a decirnos
cómo teníamos que ser. Entonces, es pedirle que Él nos permita, ¿sí?, desarrollar ese carácter en Él, en nosotros, perdón, que era el carácter de Él, ¿no? Esa es como la forma de orar, pero Él siempre va a conocer tu corazón, siempre. Y los malos deseos, Él también los conoce. Entonces, todo eso son olores que no son gratos, son olores que el Señor pues no le gustan. Y que al final Él te va a dar una buena zarandeada y te va a decir, a ver, muchachita o muchachito, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y eso es donde duele. Porque muchas veces nos pone una piedrita o nos llama la atención y nosotros, ay, no pasa nada. Ay, ¿qué tanto es tantito, no? Y luego nos vuelve a poner otra más grande. Y sucesivamente hasta que se hace una piedra, una roca enorme, y es donde ya la tienes enfrente y dices, ¿qué voy a hacer? Y es cuando ya clamas, te humillas y le pides perdón. Eso es bueno, sí, porque Él nos perdona, pero es bueno también que nosotros pongamos atención, que veamos cuando Él ya nos está llamando la atención y que veamos cuando estamos haciendo daño al prójimo, que nos demos cuenta de nuestro carácter, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y qué te parece si continuamos con el versículo 26, donde habla de la corona? Okay. Dice que la corona o moldura de oro significa que la gloria divina de Yeshua tiene el poder para proteger al pueblo de Dios y los intereses de Dios. Si recuerdas, la moldura es una cosita que está hacia alrededor, como que está como para evitar que se caiga el incienso. Abrazando. Ajá, como abrazando. Entonces dice que la corona tipifica eso, que Dios nos cubre como su pueblo y también cubre pues los objetivos por el cual Dios hace cada una de las cosas. También, si gustas, nos vamos al 27. Sí. Que dice, le hizo también 2 anillos de oro debajo de su moldura en sus 2 lados, en lados opuestos, como sostenedores para las varas con las cuales lo llevaban. Los 2 anillos de oro representan al Espíritu de Cristo, al Espíritu vivificante que incluye tanto la divinidad como su humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la cabeza y es el que intercede en los cielos por nosotros, ¿sí? Y la iglesia es el cuerpo que a través de la oración, ¿sí?, es la intercesión en la tierra. Sí. El número 2, Eli, porque habla de 2 anillos. Es lo que decíamos de los números, que tienen también un significado. El número 2 es la confirmación. Es la confirmación. Es la confirmación de lo que el Señor está mandando aquí. Que es lo que tú decías, que es el que sostiene y Él confirma que Él nos sostiene a través de su unción. Sí. Bueno, si gustas, te puedo leer Deuteronomio 19:15, donde nos habla que tenemos que tener 2 o 3 testigos para confirmar algún asunto. Dice, no se levantará un testigo solo contra alguien a causa de cualquier iniquidad ni cualquier pecado que haya cometido una causa, será confirmado ante él la palabra de 2 o 3 testigos. Aquí es donde nos dice que nos habla del número 2, que tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos o 3 personas para que el pecado sea confirmado que es un pecado. Fíjate que el Señor en su palabra nos llama a que nosotros resolvamos las situaciones así. Así es. Que de primera instancia vayas con la persona que tú sientes que te ha ofendido, ¿sí?, y le comentes lo que tú estás sintiendo. Pero cuando esa persona no hay ningún cambio o sigue en su mismo proceder, en su misma actitud, entonces tú buscas a otra persona para que sea testigo y vas y la llamas. Así es. ¿Sí? Y en lo sucesivo, si no lo hace, si no hay cambio tampoco, entonces buscas ahora sí hablarlo con los 2 testigos, que son los que confirmarían tu testimonio, que es el número 2, es la confirmación del testimonio. Entonces,
aquí es súper importante porque si tú lo llevas a cabo en tu vida, te va a evitar muchos problemas y vas a solucionar muchos conflictos. Conflictos que a veces llegan a la muerte. Hemos visto, por ejemplo, ahorita que hay mucha agresión, mucha malicia. Vas manejando y porque ya te gritó o le gritó, le pitó o algo, se bajan con pistola en mano y matan. O porque el vecino ya agarró tantito de tu jardín, va, te saca de tu casa y te grita y luego ya sale la hija, ya sale el hijo y se agarran a golpes. En la escuela estamos viendo lo mismo, o sea, es constantemente una agresión y es constantemente una pelea. Pero si tú permites que esa forma de vida entre en tu casa, o sea, en ti, en tu casa, en tu mente, eso lo vas a llevar a donde sea. Es una actitud que se repite y es algo que tú tienes que pedirle al Señor que lo cambie para que tú puedas llevar otro tipo de testimonio a donde tú vayas. Porque si tú vives de esa forma, a donde quiera que vayas va a ser lo mismo. Va a haber agresión, va a haber conflictos, va a haber diferencias, va a haber rupturas entre familiares, rupturas de amistad, rupturas de pareja. ¿Cuántos matrimonios se están disolviendo? Están divorciándose y son cosas vanas. No son cosas que dijeras tú, bueno, pues a lo mejor puede ser que valga la pena el divorcio, ¿no? Pero estamos hablando de cosas vanas. Pero bueno, el hombre somos así, somos imperfectos. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a pasar al incienso? Uh-huh. Bueno, ya habíamos hablado qué significa la oración. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar al aceite de la Santa Unción, ¿te parece? Uh-huh. Bueno, dice que el aceite de la Santa Unción representa a Yeshua como espíritu totalmente completo que viene a nosotros de parte de Dios. Dice que es como si la unción trajera a Dios hacia nosotros. Cuando hablamos de lo que era el incienso, uh-huh, era al revés, como que era de nosotros hacia Dios, pero dice que el aceite es como de Dios hacia nosotros. Es la unción. Ajá. ¿No? Sí, es como, ¿recuerdas que también hablábamos de que el aceite se utilizaba para digamos, para ungir a los sacerdotes y los objetos que estaban en el tabernáculo? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bueno. Mira, vamos a leer las especias que pedía el Señor para el compuesto del aceite. Del aceite de la Santa Unción. Uh-huh. El primero era la mirra fluida, que era una especia usada en sepulturas. Uh-huh. Y representa la muerte de nuestro Señor, de Así Cristo. Es. Luego el segundo es la canela aromática, que representa la dulzura y eficacia de la muerte de Cristo. Tú hacías una pregunta que ¿por qué dulce, verdad? ¿Y por qué aromática? Sí. Bueno, yo te decía que dulce, pues no tan dulce, porque creo que la muerte de nuestro Señor pues no fue dulce. Lo que tal vez es dulce es que pues Él se dio por nosotros, más bien la acción que Él hizo. Porque Él en la palabra dice que a Él no lo mataron, que Él se dio por nosotros, que Él tuvo ese deseo de que nosotros alcanzáramos salvación. Así es. El número 3 es el cálamo aromático, que es una caña que crecía erguidamente en un lugar pantanoso o cenagoso, y representa la preciosa resurrección de Cristo, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Que en un lugar sin vida, pantanoso, donde, o sea, huele y hay muerte y lo tocas y te jala, y o sea, no hay vida, ¿no? Y Él resurge, la planta ahí, hay resurrección, ¿no? Así es. La acacia, que es la cuarta especia, es usada para repeler insectos y serpientes. Representa el poder de la resurrección de Cristo. Aquí me llama con lo de la serpiente, ¿no? Allá con Adán y Eva, ¿no? De la serpiente. Sí. Cómo dice que es para repeler las serpientes. O sea, todo esto es perfecto.
todo lo que, los ingredientes, todo el sentido que tiene cada uno de los ingredientes es perfecto. La verdad, hijo, yo me maravillo mucho. Y por último, el aceite de oliva, que es la base del ungüento compuesto, que es el que representa al Espíritu de Dios. Las 4 especias representan la humanidad de Cristo en la creación de Dios. O sea, todo lo representa el Señor. ¿Sí? Sí. La mezcla de las 4 especias por sí misma da el resultado del compuesto, que es el ungüento, el aceite. Y la mezcla de Dios y el hombre, de la divinidad y la humanidad, es el espíritu compuesto. Es cuando el Señor ya está trabajando con nosotros, que nosotros le buscamos, es cuando nuestro espíritu del humano se alinea con el espíritu de Él. Y es un espíritu compuesto, ¿no? Sí. ¿Te parece si nos vamos al incienso aromático? Sí. También aquí tiene 3 especias. ¿Tú las tienes? ¿Las 3 especias? No. Bueno, las voy a decir yo. La primera es la estacte, que es la goma resinosa. Es un árbol que representa la dulce muerte propia del Señor. Y esto se representa en la vida vegetal. Luego estamos con el siguiente, que es la uña aromática. Este también me llamó mucho la atención porque es como la del pantano. O sea, la uña aromática es la concha de un pequeño animal que crece en los pantanos del Mar Rojo. O sea, imagínate, de la muerte. O sea, de la muerte. O sea, no sé. Es súper intenso para mí esto. Representa la vida redentora representada por la vida animal. Esto viene en Juan 1:29. El gálbano es una goma resinosa de un árbol de olor desagradable y ofensivo que intensifica la fragancia de las otras especias. El olíbano puro es una goma resinosa blanca también de un árbol que representa la dulce resurrección de Cristo. Y todos estos ingredientes eran sazonados con sal. ¿Qué es la sal, Eli? Bueno, habíamos estudiado que la sal representaba el pacto, que antes cuando se hacían pactos le ponían sal como para sellar ese pacto. Es la que conserva la carne, la vida, ¿no? Es también el sellador del pacto, como tú dices. Pero fíjate que me llama la atención, si tú te pones a ver los ingredientes del aceite y los ingredientes del incienso, son muy semejantes. En sus descripciones de cada uno son como que así a la par, de 2 en 2. Nada más porque no hicimos un comparativo, una relación, pero es de 2 en 2. Son muy, muy parecidos a lo que nos habla aquí el Señor. Y es la forma en cómo Él quería que se le honrara a través del incienso, que era puro, era algo puro con un significado, ¿sí? Con un significado santo, porque es lo que es el Señor, santo. Entonces, no podías tú llegar y quemarle cualquier plantita o llegar todo, por ejemplo, de una fiesta, todo alcoholizado y meterte al tabernáculo y ofrecerle una oración. Eso es el olor que decías que no es agradable al Señor. Ese es el olor que al Señor le molesta. Sí, Él es el que viene de tu naturaleza, pero de tu naturaleza humana, no de tu naturaleza espiritual. Es lo que tú crees que le tienes que dar al Señor, no lo que el Señor pide. Y así es como lo presentaban en el tabernáculo. Todo tenía un orden, todo tenía un lugar específico para hacer el altar del incienso, donde estaban ubicados también el altar del sacrificio, donde estaba ubicada la mesa, o sea, todo tenía un lugar exacto, todo tenía un lugar perfecto. De hecho, estábamos viendo, Eli, ayer, no sé si recuerdes, la posición del incenciario. ¿Dónde está? Sí, dice que estaba antes del velo. Y bueno, y en la escritura dice que siempre cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo, tenían que pasar por ahí, por donde estaba el incensario.
Entonces, esto más nos ratifica que cuando nosotros queremos llegar al Padre tenemos que pasar por Yeshua, tenemos que pasar por el Hijo. También que nos santifica. Dice, ¿te acuerdas que el hermano Richard nos compartía que nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes? Así es. Nosotros también para llegar a hacer eso tenemos que santificarnos, no nada más así paso directito y ya, ¿no? Algo que yo creo que también a todos nos gustaba es decir, bueno, pues somos reyes y sacerdotes y qué padre, ¿no? Pero eso también lleva a purificarnos, a santificarnos. Antes de entrar en eso, era lo que tú decías, tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que cambiar, tenemos que ir santificándonos poco a poco para llegar a eso que decía el hermano Richard, a llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué no nada más es así tan simple? Imagínate si en esos tiempos solo eran ciertas personas las que podían entrar ahí y se tenían que santificar. Así es. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser esos sacerdotes, exacto, de ser esos reyes, porque somos llamados para eso. Sí. Bueno, otra de las cosas que me llama la atención, si me permites leerte, sí. En Éxodo 30:37 dice, el incienso que harás no lo haréis para vosotros mismos, según su composición, te será santo para Yahweh. Cualquiera que haga otro semejante para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Así es lo que hizo con los hijos de Aarón. Fueron cortados del pueblo porque llevaron olor no grato al Señor. Sí, bueno, en esta parte lo que quiere decir es de que no cualquiera podía hacer, digamos, este preparado para olerlo nomás. Era algo muy santo, muy especial, solo para esa utilidad que se tenía. Y esta misma instrucción la dice del aceite del incienso. Eso igual, dice que no lo podías tú preparar para uso personal, así como diciendo, pues me voy a preparar un poquito para que yo huela rico, ¿no? No lo podías hacer así, sino que eso también solo se podía hacer para el uso exclusivo del tabernáculo, para ungir las cosas, pero uso exclusivo para esos, porque si no ibas a ser cortado. Ahorita en nuestros tiempos, Eli, ¿qué sería el aceite de unción? Pues el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos estaría ungiendo? ¿Cómo sería el que nosotros le demos apertura para que Él nos unja? Pues creo que de un principio tenemos que abrirle nuestro corazón, porque en Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta y si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará con nosotros y cenará con nosotros. Es el morir, ¿no? El dejar siempre nuestra carga al día, entregársela al Señor, el arrepentirnos, el tener conciencia de lo que hicimos en ese día, para que el Señor nos vaya trabajando, nos vaya limpiando y podamos ser esas vasijas limpias para el día siguiente, para empezar a trabajar, para que al final del día siempre terminamos sucios, porque no somos perfectos. Y Él lo sabe, y en su infinito amor, Él se encarga que a través de la oración y de ese incienso, ese olor puro que sube a través de nuestra oración, Él se encarga de limpiarnos, Él se encarga de ungirnos, sería la palabra, ¿verdad? Sí. Y es importante también que todo esto pues lo llevemos a nuestra familia, a que no quede nada más con nosotros, a que dicen que todo lo que estudiamos no debes de quedártelo, no debes de atesorarlo porque sería aprendizaje hueco, palabras huecas, sin sentido, porque eso también te lo reclama el Señor. Sí. Bueno, estas palabras, sí. La pastora nos hacía un ejemplo de que hacía un hombre gordito que se iba engordando y que tenía una cabecita. Entonces creo que lo que ella nos quería dar a entender es que si nos llenamos de conocimiento, nos llenamos, pero pues al fin ¿para qué? ¿Por qué quieres estar tan gordito si no lo compartes? Caeríamos también como en la envidia, ¿no? Caeríamos como en la arrogancia de que yo sé mucho, pero
igual y tú no eres merecedor de que escuches lo que el Señor tiene para mí, lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me... ¿A poco no? Podríamos caer en eso, que sería como arrogancia, soberbia, ego, ¿no? Y el Señor todo eso lo ve. Por eso todo lo que estamos aprendiendo aquí en la Escuela del Discipulado, es importante que nosotros vayamos con nuestra familia y no ir como que, ay, mira, tú estás mal por esto, y fíjate que yo acabo de aprender que esto. No, porque el Señor te habla cuando tú tienes que comunicarle algo a tu familia. Él te pone el momento, Él te pone la situación, Él te pone las palabras también para que tú puedas comunicar a ellos, a tu familia, a tus amigos, el hecho de que el Señor tiene un mensaje para ellos, ¿no? Yo me he fijado que tengo muchas amistades que ya se alejaron de mí. Mi propia familia se aleja, ¿no? Pero ya sabía que iba a pasar, ya sabía que soy rara, ¿no? Diríamos, soy rara, siempre lo fui un poquito, pero ahora me lo mencionan que soy más rara y que estoy muy metida en la palabra y que ya no tengo tiempo ni para ir a una fiesta o para hacer las actividades que antes hacía. Entonces, sí es duro que ver que se están alejando, pero no es tanto el ver que se alejen, sino el ver el daño que se están haciendo y que el Señor tiene un momento específico para que tú puedas hablar o decirles, porque si tú también te metes, sin que sea el momento y sin que el Señor te lo haya indicado a través de la palabra, te va a regañar. Así es. Bueno, es que también, si recuerdas, muchas veces dice que nosotros tenemos que de repente no hablar, pero con tu ejemplo, con tu actitud, cómo te comportas, cómo eres. Muchas veces las personas miran cómo eres y tal vez no te van a decir así algo, ¿no? Porque cuando tú les compartes, a mucha gente no le gusta, pero cuando te ven como eres, ya después tal vez ellos vienen y te preguntan, y, oye, ¿qué te hace diferente a ti o algo, no? Y ya es cuando tú puedes expresarte con ellos, lo que el Señor ha hecho contigo. A través del testimonio, ¿no? Así es. Y tú a través de tu testimonio, Eli, ¿se han acercado personas, te han dicho algo referente a que estés estudiando la palabra, que les haya movido? Pues yo creo que sí, pero bueno, yo creo que a mí muchas veces el Señor me manda a que me calle, así lo entiendo, muchas veces así lo entiendo. Y pues lo que yo voy aprendiendo, pues también lo comparto a como yo creo, pero últimamente yo creo que Dios me dice que me calle. Y es por eso que yo te digo que tal vez la gente tiene que mirar más como tú eres que lo que digas, porque desafortunadamente somos muchas veces contradictorios porque decimos una cosa y hacemos otra. Y a veces pienso que está bien lo que Dios hace conmigo, que me manda que me calle, mejor que lo que yo haga sea lo que se manifieste y no lo que yo diga. Y bueno, pues este día hemos concluido. Deseamos que lo que aprendimos todos juntos sea para su edificación. Shabbat Shalom. Bendiciones.